A veces no hace falta un grito para iniciar una avalancha, basta con un susurro en el lugar correcto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Joe Rogan, en lugar de lanzar una acusación directa, simplemente dejó caer una duda al aire. Fue una pregunta que aterrizó con la fuerza de un golpe seco sobre la mesa. ¿No había rumores de que ella estuvo en el yate de Epstein en algún momento? Rogan no se detuvo ahí. Recordó al mundo esas viejas fotografías, esas imágenes granuladas de una Meghan Markle muy joven, apenas en sus 20 años, posando cerca del príncipe Andrés. Por eso muchas de estas celebridades que inician estas cosas no pueden mantener el ritmo. Ya sabes, como la Meghan Markle, sentenció. En ese instante, la temperatura en la habitación cambió drásticamente. Lo que antes era una conversación fluida se congeló, y el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Esa simple frase no acusaba, pero no necesitaba hacerlo. Quedó flotando en el aire, pesada e incómoda, obligando a la gente a conectar puntos que preferirían ignorar. Fue como encender una mecha corta. En cuestión de minutos, la reacción en Internet fue volcánica. Los videos se compartieron millones de veces y, según los informes, los teléfonos de los equipos legales comenzaron a sonar frenéticamente detrás de puertas cerradas. Se suponía que enero de 2026 marcaría un nuevo comienzo, una pizarra limpia. Meghan había pasado años construyendo una fortaleza alrededor de su imagen, soportando tormentas mediáticas y tensiones familiares. Ella creía con firmeza que los viejos susurros se habían apagado para siempre. Pensaba que las historias sobre los días de yate, las fiestas de la élite y esas conexiones turbias con círculos de poder habían quedado enterradas bajo capas de relaciones públicas y un silencio estratégico. En su mente, ese pasado era historia antigua, un capítulo cerrado que ya no pertenecía a la conversación pública. Creía haber salido ilesa del otro lado. Pero entonces habló Rogan, y esa fachada pulida no se tambaleó lentamente. Se derrumbó de golpe, como un castillo de naipes azotado por un huracán. Lo que siguió fue profundamente inquietante para su entorno, porque cuando la voz más escuchada del planeta empieza a hacer las preguntas que nadie más se atreve a tocar, el daño no se contiene. Se expande como el aceite en el agua. Esto no era un chisme barato de revista. Era una curiosidad genuina apuntando directamente a los yates, a los ambientes sociales exclusivos y a las coincidencias históricas con una de las figuras más oscuras de los escándalos reales modernos. Una vez que esa puerta se abre, ya no se puede cerrar en silencio. No hay vuelta atrás. Y aquí radica el verdadero peligro para la duquesa. Joe Rogan no se inclina ante nadie. No le importa Hollywood, no le importa la realeza, y ciertamente no le importan los equipos de imagen que cuestan millones de dólares. Su reputación se basa en una verdad sencilla. Si algo huele mal, él sigue tirando del hilo hasta que toda la estructura tiembla. La gente lo sabe. Y por eso, la verdadera pregunta que ahora resuena no es solo sobre el pasado, sino sobre el pánico del presente. ¿Qué es exactamente lo que Joe ha descubierto? ¿Por qué el equipo de Meghan entró en modo de crisis tan rápido? Para entender la magnitud de este terremoto, hay que ser claros. Joe Rogan no es un presentador de noticias de cable con una audiencia en declive. Tiene la atención de 200 millones de personas. Cuando él habla, el Internet no hace una pausa, reacciona al instante. La revista Time no exageró al llamarlo una de las figuras más influyentes. Sus palabras cruzan fronteras en minutos. Lo que hace que figuras públicas como Meghan encuentren imposible manejar a Rogan es que él no sigue el guión. No suaviza sus palabras por respeto a un título, ni ajusta su tono por el estatus de nadie. Duquesa, celebridad o ejecutiva. Nada de eso te protege de su curiosidad. Es un estilo crudo, directo y sin disculpas. Y este no es su primer choque con ella. Ya en 2020,
Rogan predijo que ella estaba remodelando la vida del príncipe Harry para convertirla en una marca comercial, llena de acuerdos y productos. Una predicción que el tiempo le dio la razón. En 2023, cuando ella se quejó de haber sido objetivada en la televisión, él respondió con sarcasmo puro, sin una gota de simpatía. Ahora, al revivir la especulación del yate y los vínculos con el príncipe Andrés, las alarmas no solo sonaron en el campamento de los Sussex, gritaron. La verdad incómoda es esta. Puedes amenazar a los tabloides con demandas y puedes manejar a la prensa real con sonrisas y accesos exclusivos. Pero contra alguien que no juega bajo esas reglas, el control es una ilusión, y esa ilusión acaba de romperse. Aquí es donde la maquinaria habitual de relaciones públicas se estrella contra un muro de hormigón. En el mundo de los medios tradicionales, las narrativas se pueden guiar. Se hacen llamadas, se piden favores, y las historias incómodas desaparecen silenciosamente. Pero Joe Rogan es un animal completamente diferente. Él no opera bajo ese sistema. No se le puede presionar en voz baja, no se le puede encasillar, y, lo más peligroso para el equipo de Meghan, no se le puede comprar con suavidad. Rogan se sienta completamente fuera de la estructura que los asesores de los Sussex saben navegar. Y cuando alguien con ese nivel de independencia feroz y ese alcance masivo empieza a cuestionar asociaciones del pasado, reuniones exclusivas y tuberías sociales a puerta cerrada que nadie se había atrevido a examinar, lo que era una situación manejable se convierte en una crisis de imagen total. Los rumores sobre los yates no son nuevos, pero nunca habían sonado con este volumen ensordecedor. Y presten mucha atención, porque esta parte es crucial. Ninguna de esta información es nueva. La especulación sobre los yates ha circulado durante años en los rincones oscuros de Internet. Los investigadores independientes han rastreado estas coincidencias de la élite social durante más de una década. Las preguntas sobre las conexiones tempranas de Meghan existían mucho antes de que se probara su primer vestido real. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió es que nunca nadie con el megáfono de Joe Rogan había hablado de ello abiertamente hasta ahora. Ese único cambio lo alteró todo. Y esto nos lleva a un nombre que necesitas reconocer, Kirby Sommers. Sommers no es una comentarista cualquiera, es una autora que ha pasado años investigando los entornos sociales de la élite y las redes de poder. Su trabajo incluye una biografía no autorizada conectada a Ghislaine Maxwell. Sí, esa, Ghislaine Maxwell. Sommers se ha dedicado a examinar cómo el acceso y la influencia se mueven silenciosamente a través de espacios exclusivos. Según la investigación de Sommers, existen supuestos vínculos que sugieren que los caminos de Meghan podrían haberse cruzado con los del príncipe Andrés mucho antes de que ella conociera al príncipe Harry. Estamos hablando de principios de la década de 2000, décadas atrás, mucho antes de la fama mundial. Sommers afirma que, durante este periodo, podría haber fotografías que supuestamente muestran a Meghan en un yate en Phuket, Tailandia, en un momento en que el príncipe Andrés, según los informes, estaba presente en la misma región. Es importante hacer una pausa aquí. Estas afirmaciones son supuestas y no han sido probadas en un tribunal, pero detente y visualiza ese escenario por un momento. Una joven Meghan Markle, aún no famosa, aún no real, moviéndose en entornos de élite durante la línea de tiempo de la era Epstein, coincidiendo con los movimientos conocidos del príncipe Andrés. Eso, por sí solo, explica por qué la gente se siente tan incómoda. Pero aquí viene la parte escalofriante. Sommers afirma que estas imágenes nunca fueron publicadas por los grandes medios, y esa es la pregunta que Joe Rogan sigue presionando como un dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿Por qué las grandes organizaciones de medios tendrían supuestamente tal material y elegirían el silencio? ¿Qué nivel de presión mantiene enterradas imágenes como esa? ¿Y quién se beneficia más de ese silencio? Antes de avanzar más, otro nombre sigue resurgiendo en esta trama. Marcus Anderson.
Anderson es una figura de alto nivel en Soho House, una red privada de miembros conocida por su acceso a la élite. Esto no es solo un club social, es un motor de contactos para gente poderosa. Habitaciones privadas, reuniones solo con invitación e introducciones cuidadosamente curadas, diseñadas para permanecer fuera de la vista pública. Aquí es donde se levantan las cejas. Anderson es ampliamente conocido como la persona que presentó a Meghan al príncipe Harry. Ese hecho está bien documentado, pero Rogan sigue haciendo las preguntas de seguimiento que nadie más toca. ¿Por qué fue Meghan seleccionada como la introducción correcta? ¿Qué tipo de relación existía de antemano? ¿Y por qué había tanta confianza detrás de una pareja que cambiaría el futuro de la monarquía? Anderson ha estado incrustado en círculos de élite desde 2001, más de 2 décadas de acceso, presentaciones e influencia. Según la investigación de Summers discutida por Rogan, algunas de esas redes supuestamente se superponían con círculos asociados a la era Maxwell-Epstein. Piénsalo con cuidado. Si Meghan estaba siendo presentada a figuras de alto nivel mucho antes de que Harry entrara en escena, entonces su encuentro puede no haber sido aleatorio en absoluto. Rogan lo enmarca como una red estratégica al más alto nivel y ha repetido esa idea a millones de personas. Ahora, volvamos a Tailandia, porque aquí es donde las cosas se aprietan aún más. Summers no solo afirma que estas fotos existen, ella afirma que los medios de comunicación principales ya podrían poseerlas. Supuestas imágenes que muestran a Meghan en un yate en Phuket, alrededor de 2001. Eso es más de 20 años atrás, antes de la serie Suits, antes de la fama, antes de que nadie supiera su nombre. Sí, es cierto que algunas imágenes en línea fueron desmentidas y correctamente identificadas como otra persona. Los verificadores de hechos hicieron su trabajo con esas fotos virales. Pero aquí está la distinción clave que Rogan sigue subrayando. Summers no está hablando de fotos virales de Internet. Ella se refiere a supuestas imágenes inéditas guardadas en las bóvedas de grandes organizaciones. Y esa diferencia lo cambia todo. Si tales fotos existen y muestran una presencia superpuesta durante esa línea de tiempo histórica, las implicaciones van mucho más allá de unos titulares incómodos. Reabriría una de las conversaciones más oscuras vinculadas a la controversia real moderna. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esta historia se niega a desaparecer? Joe Rogan tiene teorías, y no son reconfortantes. En lugar de debatir los hechos, el manual defensivo familiar se activó rápidamente. Advertencias legales, ansiedad por demandas, sensibilidades de palacio y miedos a la difamación, todo arremolinándose a la vez en una tormenta perfecta. Normalmente, así es como las historias que involucran a gente poderosa desaparecen de la noche a la mañana. Son enterradas bajo capas de presión legal y un silencio comprado. Pero esta vez, esa vieja estrategia chocó contra un muro, porque Joe Rogan no juega dentro de ese sistema. Él sigue haciendo las preguntas que nadie más se atreve a tocar. Su enfoque no es acusatorio, pero arrincona. Él pregunta, ¿por qué nunca hubo una investigación real? ¿Por qué nadie ha exigido claridad? ¿Y por qué, si esas supuestas fotos existen, permanecen completamente intocables después de tantos años? Esas preguntas son peligrosas, precisamente porque no afirman nada. Simplemente obligan al oyente a buscar la respuesta por sí mismo. Y entonces, Rogan dirige el foco hacia otro detalle documentado, que gira una y otra vez como una luz de alerta que no se puede apagar. La invitación que Meghan Markle recibió para la Yacht Week, Semana del Yate, de 2016 en Croacia. Este detalle por sí solo levantó muchas cejas, porque la Yacht Week no es un retiro de navegación tranquilo con aguas mansas y fotos de atardeceres para Instagram. La revista GQ describió famosamente este evento como Sodoma y Gomorra en el mar. Los asistentes de años anteriores lo llamaban abiertamente Tinder en alta mar, un entorno de fiesta ininterrumpida donde hombres ricos y mujeres atractivas se mezclaban bajo dinámicas muy específicas y tácitas.
Esa reputación no fue un accidente y ciertamente no estaba oculta. ¿Asistió Meghan? Nadie ha afirmado tener la certeza absoluta, pero la invitación existió. El acceso existió. Y esa es la parte que Rogan sigue presionando. No está declarando resultados ni sentenciando culpables, está cuestionando los patrones. Una vez más, las conexiones se alinean de manera demasiado limpia para ignorarlas. Rogan no está vendiendo hechos consumados. Está preguntando por qué estos puntos siguen conectándose una y otra vez. Y cuando 200 millones de personas escuchan esas mismas dudas al mismo tiempo, la narrativa pulida empieza a mostrar grietas irreparables. Aquí es donde entra el verdadero cambio de juego. Permíteme desglosar por qué la participación de Rogan es una pesadilla absoluta para el equipo de relaciones públicas de Meghan y por qué, según los informes, entraron en modo de pánico total. Cuando los tabloides lanzan rumores sobre yates, la gente pone los ojos en blanco y pasa página. Cuando los autores reales los mencionan, los críticos gritan especulación y desconectan. Cuando cuentas anónimas en Internet publican teorías, se descartan como ruido de fondo. Pero cuando Joe Rogan disecciona tranquilamente los mismos temas en la plataforma de podcasts más grande de la Tierra, el golpe es completamente diferente. Joe Rogan ya sobrevivió a la furia de las plataformas, atravesó la controversia de Spotify, absorbió los intentos de cancelación. Los ataques de los medios no lo frenaron, lo amplificaron. Si algo hicieron, fue hacerlo más grande, más duro y más independiente. En esta etapa, Joe es casi imposible de sacudir, y eso lo convierte en el enemigo final para cualquiera que intente gestionar una narrativa pública controlada. Así que, cuando Joe pregunta abiertamente cosas como ¿qué pasa con Meghan y la cultura de los yates? O ¿por qué Marcus Anderson sigue apareciendo en los solapamientos sociales de la era Epstein? La gente no sigue haciendo scroll. Se detienen, escuchan y empiezan a hacerse sus propias preguntas. El enfoque de Joe es quirúrgico. Siempre vuelve a una pregunta que corta a través de todo lo demás. ¿Por qué los principales medios de comunicación no han investigado esto debidamente? Ese es el momento en que su audiencia se inclina hacia adelante. Porque una vez que millones de oyentes comienzan a preguntarse lo mismo, compartiendo clips y exigiendo claridad, las historias oficiales dejan de sostenerse. No puedes presionar a Joe con amenazas legales como lo haces con los tabloides. No puedes gestionar su acceso como gestionas a los corresponsales reales. No puedes comprarlo y no puedes dejarlo de lado. Él es la plataforma. Por eso, múltiples informes sugieren que el equipo de Meghan entró en crisis. No porque él hiciera acusaciones falsas, sino porque hizo preguntas que ellos no podían controlar. Ahora, imagina esto desde la perspectiva de Meghan. Has pasado años refinando tu imagen pública. Has contratado firmas de relaciones públicas de élite. Has elegido las entrevistas con pinzas. Has utilizado la presión legal para suprimir historias que no te gustan. Y de repente, Joe Rogan, sentado en un estudio en Austin, Texas, con un micrófono y 200 millones de oyentes, comienza a revisar con calma los capítulos más incómodos de tu pasado. Preguntas sobre círculos sociales de élite, preguntas sobre la cultura de los yates, preguntas sobre la proximidad a miembros de la realeza en desgracia, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. No puedes demandarlo por hacer preguntas. No puedes presionar a su plataforma porque es demasiado grande. No puedes ignorarlo porque su alcance lo hace imposible. Estás atrapada, y Joe lo sabe. Por eso sigue dando vueltas al tema. Diferentes episodios, diferentes invitados, diferentes ángulos. No deja que se desvanezca porque entiende algo crucial. Mientras las preguntas sigan vivas, millones de personas seguirán exigiendo respuestas. Ahora, acerquemos la lupa al ángulo de Marcus Anderson, porque aquí es donde el enfoque de Joe se vuelve afilado como una navaja. Y por una buena razón. ¿Quién es Marcus Anderson? En papel, es el director global de membresía de Soho House. Pero si miras más de cerca, ves algo mucho más interesante. Es un conector, un facilitador.
un hombre cuya carrera gira en torno a presentar a las personas adecuadas entre sí en el momento exacto. Y en 2016, él hizo una de las introducciones más trascendentales de su vida. Presentó a Meghan Markle al príncipe Harry. Esa introducción entre la actriz y el príncipe es un hecho documentado, aceptado y libre de controversia oficial. Pero Joe Rogan no es un hombre que se satisfaga con la superficie de los hechos. Él escarba hasta encontrar los cimientos. Y su pregunta es devastadora por su lógica simple. ¿Qué sigue después? ¿Cómo un director de membresía de un club social privado tiene la audacia y la confianza para presentar a una actriz de televisión por cable a alguien que es el sexto en la línea de sucesión al trono británico? ¿Qué le hizo creer que esa unión funcionaría? ¿Y qué tipo de relación profunda existía entre ellos antes de que Harry entrara en escena? No son acusaciones salvajes, son preguntas de pura lógica deductiva. Sin embargo, nadie parece tener prisa por responderlas. Marcus Anderson ingresó a Soho House en 2001. Estamos hablando de más de 2 décadas operando dentro de círculos de élite, donde la invitación es el único boleto de entrada. Soho House no es simplemente un club con sillones cómodos y cócteles caros. Es un ecosistema de networking privado, diseñado específicamente para mantener las interacciones de los poderosos fuera de la vista pública. Sin fotos, sin grabaciones, sin filtraciones. Ese silencio hermético no es accidental, es el producto que venden. Y el papel de Anderson dentro de ese sistema es crucial. Él es el guardián de la puerta. Él decide quién conoce a quién. Él abre puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen, conectando a personas ambiciosas con figuras poderosas detrás de cortinas de terciopelo. Aquí es donde la incomodidad empieza a crecer. Según la investigación discutida por Rogan, que incluye el trabajo de Kirby Sommers, la red de contactos de Anderson supuestamente se extendía mucho más allá de actores e inversores convencionales. Algunos investigadores sugieren que él pudo haber facilitado introducciones entre Meghan y figuras de altísimo nivel, supuestamente incluyendo al príncipe Andrés, mucho antes de que el nombre de Harry se escribiera en la agenda. Haz una pausa y reflexiona sobre esto un momento. Si Meghan llevaba años moviéndose a través de estas redes de élite, siendo presentada a multimillonarios, jugadores de poder y posiblemente incluso a miembros de la realeza controvertidos, entonces su encuentro con Harry deja de parecer una casualidad romántica y empieza a parecer una estructura bien diseñada. Rogan lo encuadra como networking estratégico al más alto nivel, y ha estado taladrando esa idea en la mente de su audiencia repetidamente. Pero lo que realmente enciende la mecha de Joe es el siguiente nivel. Soho House mismo tiene vínculos con figuras controvertidas. Tomemos al multimillonario Ron Burkle, miembro desde principios de los 2000. Sus solapamientos sociales con círculos vinculados a Epstein han planteado preguntas públicas en el pasado. Cuando Joe comienza a unir esos puntos, la membresía de Burkle, el papel de portero de Anderson, la presencia de Meghan en estos espacios y la supuesta coincidencia con el príncipe Andrés, se empieza a formar una imagen que Soho House absolutamente no quiere que se examine. Porque una vez que la gente empieza a preguntar qué sucedía realmente dentro de esas habitaciones privadas, qué tipo de introducciones se facilitaban y si se estaba conectando sistemáticamente a individuos ambiciosos con hombres poderosos como parte de un patrón mayor, todo el modelo de negocio queda bajo escrutinio. Soho House no puede negar que facilita conexiones. Ese es literalmente su negocio. Pero tampoco pueden investigar a Anderson públicamente sin arriesgarse a exponer cómo funciona realmente toda la operación. Las preguntas de Joe los ponen en un callejón sin salida. Defender a Meghan y a Anderson, o permanecer en silencio y dejar que la especulación crezca. De cualquier manera, el misterio que rodea a su máquina secreta de contactos es arrastrado a la luz del día. Y eso es exactamente lo que Joe quiere. Aquí es donde la estrategia de Rogan se vuelve devastadoramente efectiva. No acusa,
No declara conclusiones. Hace preguntas precisas que el equipo de Meghan, según se informa, no puede responder. Y ese silencio es lo que los vuelve locos. Cada pregunta aterriza como un punto de presión, y Joe las alinea una por una, deliberada y metódicamente, sin retroceder. En lugar de lanzar acusaciones al aire, Rogan alinea su argumento como una serie de interrogantes, y la primera golpea de inmediato. Pregunta 1. ¿Por qué fue Meghan invitada a la Yacht Week, Semana del Yate, de 2016 en Croacia, si no era ya parte de esos círculos sociales de élite? Esto no es un rumor ni una suposición. La invitación misma está documentada, y ahí es donde comienza la incomodidad. La Yacht Week no es una escapada casual con la que te tropiezas por accidente. No era un viaje tranquilo de navegación con amigos y vistas al océano. La revista GQ describió famosamente ese evento como Sodoma y Gomorra en el mar, y las personas que asistieron en años anteriores lo etiquetaron abiertamente como Tinder en el mar. La reputación era bien conocida mucho antes de 2016 y el acceso no era aleatorio. Entonces, la pregunta permanece: ¿cómo consigue una actriz de televisión por cable una invitación a un evento ultra exclusivo y de tal reputación? Joe no ofrece una respuesta. Simplemente deja que la pregunta cuelgue ahí, sin respuesta, porque el acceso por sí solo exige una explicación. Luego, Joe se mueve directamente a la pregunta 2. ¿Por qué tenía Marcus Anderson un acceso tan profundo a la vida personal y profesional de Meghan? No un acceso de conocido superficial, sino una influencia real. ¿Cuál era la naturaleza de esa relación? ¿Y por qué tenía tanta confianza al presentarla al príncipe Harry, uno de los individuos más protegidos del planeta? Esa presentación no fue casual, no fue inofensiva, no fue una cita a ciegas entre iguales. Joe sigue subrayando ese punto porque una confianza así no surge de la nada. Y la pregunta 3 golpea aún más cerca de casa. ¿Cómo exactamente podía Meghan permitirse el estilo de vida de alto nivel que aparentaba vivir en ese momento? Sí, ganaba dinero con la serie Suits, un dinero respetable. ¿Pero era suficiente para ese nivel de lujo? Joe Rogan no se detiene en la superficie. Él mira los recibos, y lo que ve no le cuadra. Señala un hecho financiero brutalmente simple. Los eventos a los que ella asistía, los viajes exóticos que disfrutaba y los círculos en los que se movía, típicamente cuestan mucho más de lo que una nómina estándar de actriz de televisión por cable puede soportar. Estamos hablando de destinos de élite, entornos de networking privado y acceso a un nivel de lujo que está reservado para el 1%. Ese nivel de acceso levanta preguntas. No son acusaciones criminales, pero son dudas matemáticas que no desaparecen. Y entonces llega la pregunta 4. ¿Por qué asistía ella a estas reuniones de élite junto a multimillonarios y jugadores de poder? ¿Cuál fue el punto de entrada? ¿Quién abrió esas puertas? ¿Quién respondió por ella en espacios donde el acceso está controlado con una rigidez militar? Las puertas de esos salones no se abren solas por arte de magia. Joe sigue recordando a sus oyentes una verdad universal. Siempre hay alguien que facilita el acceso. Y eso nos lleva a la pregunta 5, donde aparece otro nombre pesado. ¿Cuál era exactamente la relación de Meghan con Ron Burkle? Burkle es un inversor multimillonario, miembro de Soho House desde hace mucho tiempo, y una figura cuyo nombre ha aparecido en discusiones sobre solapamientos sociales controvertidos en el pasado. Nuevamente, Joe no está declarando un delito. Está preguntando por qué el nombre de Burkle sigue apareciendo en el mismo ecosistema. Soho House, networking de élite, círculos sociales poderosos, y cómo encajaba Meghan en ese rompecabezas. Pero la pregunta más grande, la que Joe repite implacablemente, aterriza como un martillazo sobre la mesa. ¿Conocía Meghan al príncipe Andrés antes de conocer al príncipe Harry? Esa sola pregunta lo cambia todo. Desplaza el eje de la historia por completo. La razón por la que estas preguntas son tan poderosas es que no son insultos, no son rumores de pasillo,
ni teorías conspirativas salvajes. Están construidas sobre cimientos sólidos, invitaciones documentadas, introducciones verificadas y asistencia fotografiada a eventos exclusivos. Meghan no puede descartarlas como tonterías de Internet. Tampoco puede ignorarlas. Están siendo formuladas por el podcaster más influyente de la Tierra, y según los críticos, ella no puede responderlas fácilmente porque las respuestas no encajan limpiamente en la narrativa de cuento de hadas que ha sido construida cuidadosamente durante años. Joe deja esto claro como el cristal ante su audiencia. No estoy diciendo que Meghan fuera nada, subraya repetidamente. Estoy exponiendo las conexiones, el acceso, la línea de tiempo. Ahora explíquenlo. Luego da un paso atrás y deja que casi 200 millones de oyentes saquen sus propias conclusiones. Esa estrategia es brutalmente efectiva. La gente confía mucho más en las conclusiones a las que llegan por sí mismos que en las conclusiones que se les ordena creer. Y aquí está la trampa mortal en la que se encuentra Meghan. Si guarda silencio, los críticos dicen que parece evasión o culpabilidad. Si responde, alimenta la historia y le da a Joe nuevos ángulos para explorar. Joe siempre puede hacer preguntas de seguimiento. Ella no puede cerrar el ciclo fácilmente. Está encajonada, y Joe lo sabe. Por eso sigue rodeando el tema, sigue revisando las conexiones, sigue sugiriendo que la gente poderosa no quiere que se examinen ciertas preguntas. Y el silencio del campamento de Meghan, ese silencio habla a gritos. Porque si estas preguntas tuvieran explicaciones limpias e inofensivas, ¿no se habrían presentado ya? Ahora, hablemos de la parte que golpea más duro al príncipe Harry y que no recibe suficiente atención. Joe Rogan ya se ha burlado de Harry públicamente antes, ha cuestionado sus decisiones y ha sugerido que Meghan abordó su vida con ambición calculadora en lugar de romance puro. Pero si la especulación relacionada con los yates gana tracción real en la corriente principal, y si la pregunta sobre el príncipe Andrés se incrusta en la percepción pública, la imagen de Harry recibe un golpe devastador. La historia se invierte instantáneamente. Deja de parecer un príncipe valiente que siguió a su corazón y empieza a parecer alguien que pudo haber sido manipulado. Ponte en los zapatos de Harry por un momento. Es una posición solitaria y aterradora. Imagina que millones de personas se preguntan abiertamente si tu esposa pudo haber cruzado caminos con tu tío caído en desgracia a través de círculos sociales de élite mucho antes de conocerte a ti. Imagina que el cuento de hadas que vendiste al mundo, esa historia de amor contra todo pronóstico, se reencuadra repentinamente como una operación de networking estratégico al más alto nivel. Imagina que esa reunión casual en el Soho House ya no suena aleatoria, sino fríamente calculada. Ese es el escenario que Joe sigue planteando, no como un hecho, sino como una posibilidad lógica. Y el daño proviene de las preguntas mismas, porque una vez que esas preguntas se hacen, no desaparecen, se quedan en el aire, se propagan, cambian la forma en que la gente mira a la pareja cuando están juntos. Esta es la imagen que se está pintando para la audiencia masiva de Joe. Un Harry aislado de su familia, cortado de la protección real, viviendo en California, profundamente atado a una mujer cuyas conexiones pasadas plantean interrogantes sin respuesta. Es duro. Es incómodo. Y Harry no tiene una defensa fácil. No puede probar que Meghan nunca se cruzó con Andrés. No puede deshacer el papel de Marcus Anderson. No puede explicar retroactivamente cómo Meghan accedió a esos círculos de élite antes de conocerse. Los informes sugieren que Harry ya está inquieto por el resurgimiento de los rumores del yate, que ya se está cuestionando qué partes del pasado de Meghan se entienden completamente. Y, lo más doloroso, tal vez se esté preguntando si su hermano William y su padre Carlos tenían razones legítimas para ser cautelosos desde el principio. La familia real, según se informa, planteó preocupaciones antes del matrimonio. Hicieron preguntas, dudaron. Harry descartó esas preocupaciones como celos y pensamiento anticuado. Pero,
¿Y si no estaban adivinando? ¿Y si tenían información que Harry no quería escuchar? ¿Y si las mismas conexiones que Joe Rogan sigue iluminando con su foco eran la razón exacta de la vacilación del palacio? Si Joe sigue presionando, apilando una pregunta sobre otra, resaltando líneas de tiempo que no encajan y señalando accesos imposibles, el impacto sobre Harry deja de ser una molestia para convertirse en una herida abierta. La narrativa cambia radicalmente ante los ojos del mundo. La historia ya no es Harry eligió el amor sobre el deber. Se transforma en algo mucho más siniestro. Harry pudo haber sido maniobrado hacia una relación moldeada por el networking de élite. Ese reencuadre por sí solo es catastrófico para la percepción pública, y una vez que 200 millones de personas absorben esa posibilidad, no hay manera de volver a meter al genio en la botella. Ahora profundicemos en la maquinaria de Soho House, porque el enfoque de Joe aquí es intencional y devastador. Los medios tradicionales tratan a Soho House como un inofensivo club creativo para gente cool. Joe no compra esa versión, él excava. Y lo que encuentra es un sistema de redes sofisticado diseñado para operar lejos del escrutinio. Soho House prospera gracias al secreto, sin fotos, sin grabaciones, sin filtraciones. Ese secreto no es un accidente, es el producto que venden. Es un lugar donde la gente influyente se reúne sin testigos, donde los tratos, las presentaciones y las relaciones se forman fuera de la vista del público. Entonces, Ron Burkle, el inversor multimillonario y miembro desde principios de los 2000, es solo un ejemplo de las figuras poderosas atadas a ese ecosistema. Su nombre ha aparecido antes en discusiones sobre solapamientos sociales controvertidos, y está lejos de ser el único. La membresía de Soho House ha incluido a los mayores jugadores de poder del entretenimiento, los negocios y la política. Algunos celebrados, otros controvertidos. Y cuando Joe Rogan pregunta qué pasaba realmente dentro de esas habitaciones, qué tipo de trabajo de red estaba haciendo Meghan, y si Marcus Anderson estaba facilitando presentaciones entre individuos ambiciosos y hombres poderosos como parte de un patrón más amplio, Soho House enfrenta un problema serio. No pueden negar que facilitan conexiones. Ese es literalmente su modelo de negocio. Pero tampoco pueden investigar a Anderson públicamente sin exponer cómo funciona realmente toda la operación. Anderson no era un agente rebelde o una manzana podrida. Él estaba haciendo exactamente lo que el sistema le entrenó para hacer. Las preguntas de Joe fuerzan un escenario donde no hay ganadores. Defender a Meghan y a Anderson, o quedarse callados y dejar que la especulación crezca. De cualquier manera, el misterio alrededor de ese sistema secreto es arrastrado hacia la luz, y la historia de origen cuidadosamente moldeada por Meghan comienza a agrietarse rápidamente. Porque la versión oficial dice que Meghan y Harry se conocieron por casualidad a través de un amigo mutuo en Soho House, una configuración romántica y limpia. Joe sugiere algo mucho más calculado: años de networking, acceso deliberado y un conector que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa es una historia muy diferente, y una vez que se propaga, el cuento de hadas pierde su brillo para siempre. Y esto nos trae de vuelta a la brutal realidad que Meghan enfrenta ahora. Las acusaciones relacionadas con los yates flotaron durante años, pero se mantuvieron en el territorio de la conspiración hasta que alguien con el alcance de Joe Rogan comenzó a hacer las preguntas que nadie podía silenciar. Lo que solía existir silenciosamente en los bordes de la discusión en línea no se desvaneció con el tiempo. Se quedó ahí, esperando el momento adecuado para resurgir más fuerte que nunca. Durante años, los grandes medios apartaron estas conversaciones con un gesto despectivo, etiquetándolas de chismes y siguiendo adelante sin dudarlo. Los observadores reales murmuraban en privado, cautelosos de no empujar demasiado, sabiendo lo rápido que pueden terminar las carreras cuando se cruzan ciertas líneas. Ese fue el ritmo durante mucho tiempo. Susurrar, descartar, repetir.
Nada ganaba suficiente impulso para romper el muro protector que rodeaba la imagen pública de Meghan. Las preguntas existían, pero nunca alcanzaron escala. Entonces la ecuación cambió. No lentamente, no sutilmente, sino de golpe. En el momento en que Joe Rogan entró en escena, de repente los temas que antes se consideraban intocables se estaban discutiendo abiertamente, repetidamente y con calma, frente a una de las audiencias más grandes en la historia de los medios modernos. Ya no eran comentarios en un blog oscuro, eran conversaciones sucediendo en millones de salas de estar, gimnasios, autos y lugares de trabajo. Ese cambio importa mucho, porque cuando las preguntas alcanzan ese nivel de exposición, ya no se desvanecen en silencio, se multiplican. Aquí es donde la situación se vuelve únicamente difícil para Meghan, porque su estrategia de medios tradicional simplemente no funciona aquí. Durante años, ella ha operado dentro de sistemas que responden a la presión. Los tabloides pueden ser demandados, los titulares pueden ser corregidos, se pueden emitir comunicados oficiales. Las narrativas pueden ser guiadas a través de periodistas comprensivos y entrevistas cuidadosamente cronometradas. Ese método funcionaba porque dependía de tener palancas de poder, legales, institucionales y de reputación. Todo estaba controlado. Joe Rogan no encaja dentro de esa estructura. Él es independiente. Está basado en Texas, Estados Unidos. No depende del acceso real, ni de los favores de Hollywood, ni de la aprobación de los medios tradicionales. No hay un editor esperando para cortar un segmento, no hay una junta directiva a la que apaciguar. No hay una conexión en el palacio en la que apoyarse. Cualquier intento de presionarlo no silenciaría la conversación, la haría explotar. Esa es la gran ironía cruel de esta situación. Tratar de callarlo confirmaría instantáneamente su argumento central, que ciertas preguntas hacen que la gente poderosa se sienta incómoda. Y es exactamente por eso que este momento se siente tan diferente, tan definitivo, en comparación con las controversias anteriores. Entonces, ante este jaque mate mediático, ¿cuál es la respuesta posible? Según coinciden múltiples informes desde dentro del campamento de los Sussex, la estrategia elegida es el silencio absoluto, sin comunicados, sin entrevistas, sin interacción. La orden es simple: esperar a que pase la tormenta y rezar para que la atención del público se desvíe hacia otro lado. Pero hay un fallo fatal en ese plan, una grieta estructural que amenaza con derrumbar todo el edificio. El silencio solo funciona cuando el otro lado decide pasar página. Y Joe Rogan no tiene ninguna intención de hacerlo. Cada vez que él revisita el tema, millones de personas escuchan las mismas preguntas sin respuesta una vez más, reforzando la sensación ineludible de que se está evitando algo importante. Y las preguntas sin respuesta son como la leche fuera de la nevera. No envejecen bien, se agrian, y con el tiempo empiezan a oler. Crecen en volumen. Las fuentes sugieren que la frustración detrás de escena es intensa, casi palpable. Responder implica el riesgo de amplificar la discusión y darle oxígeno al fuego, pero ignorarlo convierte al silencio mismo en la noticia. Es un callejón sin salida, un rincón apretado, y Joe lo sabe perfectamente. Por eso sigue regresando al tema, no de manera agresiva o imprudente, sino metódicamente, como un fiscal armando un caso. No hace declaraciones grandilocuentes. No acusa de crímenes. Simplemente despliega las líneas de tiempo, señala los puntos de acceso, muestra las invitaciones documentadas y las conexiones visibles. Y luego hace una pregunta simple y da un paso atrás. Ese enfoque es devastadoramente efectivo por una razón psicológica básica. La gente confía mucho más en las conclusiones a las que llegan por sí mismos que en las conclusiones que se les entregan en bandeja de plata. Mira la dinámica de poder con honestidad brutal. Meghan tiene abogados de élite, publicistas de primer nivel y aliados de la industria con décadas de antigüedad. Pero Joe tiene algo mucho más difícil de contrarrestar: credibilidad con su audiencia. Meghan emite declaraciones cuidadosamente redactadas por comités legales.
Joe presenta conversaciones crudas que se sienten sin filtros y auténticas. Meghan cura el acceso a su vida. Joe llega a más personas que todos esos medios curados combinados. Cuando dibujas el mapa del campo de batalla, el desequilibrio se vuelve claro. Joe controla a la audiencia, y la confianza de la audiencia es la única moneda que importa. Eso es lo que hace que esta situación sea tan insoportablemente incómoda para cualquiera que intente proteger una imagen pública meticulosamente moldeada. Luego viene el ángulo que Joe sigue martillando porque resuena profundamente en el público: el doble rasero. ¿Por qué estas preguntas se consideran fuera de los límites aquí, cuando situaciones similares que involucran a otras figuras públicas desencadenarían una investigación ininterrumpida? Si cualquier otra persona tuviera un acceso documentado a eventos de yates de élite, conexiones visibles con círculos de poder ultramillonarios y un facilitador bien conectado abriendo puertas, los periodistas pulularían como abejas. Los paneles de televisión debatirían durante horas, y las líneas de tiempo serían diseccionadas minuto a minuto. Pero en este caso, el simple acto de hacer preguntas se trata como una fechoría. Esa es la inconsistencia que Joe sigue iluminando con su foco. ¿Por qué la curiosidad se enmarca como malicia? ¿Por qué la indagación se etiqueta como ataque? ¿Por qué el escrutinio se vuelve repentinamente inaceptable? Una vez que ese marco cambia en la mente del público, la conversación se transforma por completo. Ya no se trata de si los rumores son ciertos o no. Se trata de por qué se desalienta preguntar sobre ellos. Esa comprensión golpea duro porque la gente cuestiona instintivamente la supresión. Cuando las preguntas se bloquean, el ser humano asume que hay algo detrás de la barrera. Es naturaleza humana, no conspiración. Joe entiende esta dinámica y la usa como un arma. No solo está examinando el pasado de Meghan, está examinando el silencio alrededor de su pasado. Y ese silencio se convierte en parte de la historia. Entonces, ¿hacia dónde va esto ahora? Joe no va a retroceder. Ha enfrentado reacciones violentas antes y ha salido más fuerte. Ha sobrevivido a intentos de cancelación. Ha capeado críticas desde todos los ángulos. El equipo de Meghan no puede intimidarlo. No pueden superarlo en alcance. No pueden dirigir una narrativa cuando una sola voz llega a más personas que redes de noticias enteras combinadas. Debido a eso, temas que antes se susurraban, ahora se debaten abiertamente. Los rumores sobre los yates ya no son marginales. El papel de networking de Marcus Anderson está bajo escrutinio real. Soho House ya no es solo un telón de fondo, es central en la discusión. Y esto importa porque el daño a la reputación no requiere pruebas judiciales. Requiere repetición y preguntas sin respuesta. Una vez que la duda entra en la conciencia pública, la percepción cambia para siempre. Joe no hizo afirmaciones, plantó preguntas, y una vez que esas preguntas existen en las mentes de 200 millones de personas, no hay botón de rebobinar. Ahora, el debate no es sobre verdad contra mentira, es sobre resistencia. ¿Puede una narrativa cuidadosamente controlada sobrevivir a una curiosidad implacable, amplificada por el micrófono más grande del mundo? Porque el silencio, la tensión y la evasión comunican su propio mensaje. Ahora, tómate un momento y piénsalo tú mismo. ¿Merecen estas preguntas una respuesta o es este escrutinio injusto? ¿Es esto rendición de cuentas o es algo completamente diferente? Si tienes pensamientos, compártelos. Conversaciones como esta no avanzan a menos que la gente hable. Y si quieres seguir explorando historias que plantean preguntas incómodas y desafían las narrativas oficiales, mantente conectado aquí. Porque a veces, las respuestas más reveladoras son las que nunca se pronuncian, nunca se pronuncian, nunca se pronuncian, nunca se pronuncian.